órganos y sistemas, y que generalmente cursan dos formas de presentación, ¿no? La forma aguda o la forma activa, que es lo que conocemos, y una forma de remisión o una forma, entre comillas, apagada. Entre los diferentes órganos que... Ya. Listo, gracias. Ok, ahora sí ya no va a haber interrupción porque ya estoy en una mejor ubicación para poder continuar dictado sin interrupción. Entonces estábamos en esta enfermedad sistémica, inflamatoria, que nos va a abarcar diferentes órganos y sistemas. Y dentro de ellos pues está el riñón, ¿no? El riñón puede ser uno de los órganos comprometidos. Y de hecho que un 30% de la forma de presentación del lupus es con manifestaciones renales. Y una de las formas más comunes de presentación renal es la proteinuria, es la hematuria, el síndrome nefrótico o el síndrome nefrítico. Esas son las 4 formas de presentación que involucran a la parte renal. Entonces, desde ese punto de vista, es importante considerar esas situaciones dentro del contexto clínico, ¿no? De hecho, que sabemos que por frecuencia, mujer entre segunda y tercera década, la proporción es 9:1 respecto al género, varón a mujer. Entonces eso entra dentro de ese marco, ¿no? En cambio, si tenemos un paciente de 85 años, pues su probabilidad es casi nula de poder presentar un tema de lupus, ¿sí? Epidemiológicamente está alejado, no es que sea imposible, pero la probabilidad es mínima. Entonces, en medicina planteamos nuestras hipótesis, nuestro razonamiento metodológico en función a probabilidades. El diagnóstico más certero será el que se acerque más a la probabilidad 100, ¿no? Que es la certeza. Y si no tenemos 100, pues será el de 99.99999 o el de 99.9998, y en esa situación uno tendrá que ir discerniendo, ¿no?
Ok, entonces vamos a tener factores que van a contribuir, obviamente esto ya es de lupus en general, aspectos genéticos, aspectos ambientales, ¿no? Aspectos hormonales, aspectos que tienen que ver con la inmunorregulación y la epigenética, ¿no? Que se ha visto hoy que es algo importante de algunas enfermedades que ya vienen con ciertas etiquetas, ¿no? Y que van a desarrollarse a lo largo del trayecto de la vida. Entonces, cuando vemos lupus y riñón, no olvidemos que también hay otras manifestaciones, por lo tanto podrá haber manifestaciones respiratorias y renales, manifestaciones dermatológicas y renales, manifestaciones cerebrales y renales, o manifestaciones cardíacas y renales, entre las más comunes, o las de forma de presentación más complejas. Sin embargo, también puede estar el riñón solo, como le digo, ¿no? Proteinera sola, hematuria sola, síndrome nefrótico solo, síndrome nefrítico solo. Pero podrá haber un síndrome muy parecido al riñón pulmón, ¿sí? O podrá haber algún síndrome parecido a, a, a compromiso de piel y compromiso renal, o cardiorrenal, ¿no? O cerebrorenal, con nefritis, con cerebritis lúpica, ¿correcto? Entonces, no mirar solamente el riñón, sino mirar este contexto que uno de alguna forma pudiera tenerlo. Bueno, ahí se salteó una. Bueno, no quiere regresar un ratito. Bueno, siendo así, nosotros tenemos dos tipos de clasificación del lupus, ¿sí? Una forma de la clasificación del lupus, o sea, no estoy diciendo de diagnóstico, porque el diagnóstico es clínico, ¿sí? El diagnóstico es clínico, o sea, mujer entre la segunda y tercera década, ¿sí? Que tiene caída del cabello tipo alopecia, con rash malar tipo alas de mariposa, fotosensibilidad, ¿sí? Proteinuria más de medio gramo, que prácticamente te está diciendo, o aunque no tengas la proteinuria, clínicamente está diciendo que esto es muy altamente probable que tengamos eh, un diagnóstico de lupus. Pero luego las organizaciones internacionales de lupus intentan clasificarlo, ¿sí? Intentan clasificarlo y dentro de la clasificación hay dos. Una clasificación de la OMS que toma 4 de 11 criterios, ¿sí? Va a tomar 4 de 11 criterios y una segunda clasificación, una clasificación de la ARA, de la Asociación Reumatológica Americana, del 2019, que toma como punto de ingreso al ANA, el anticuerpo antinuclear, a partir que sea mayor o igual a 1/80. ¿No? A partir de ahí, desde este punto laboratorial, sin olvidar las características, va a clasificar a lupus. ¿Okay? Hagamos una búsqueda bibliográfica. Vamos todos, por favor, a Google. Después le voy a preguntar al azar. Nueva clasificación del lupus 2019, ¿correcto? Vamos, nueva clasificación del lupus 2019. Van a cortar un poquito y van a presentar, ¿sí? Van a presentar. Yo voy a dejar de compartir para que ustedes puedan presentar. Al azar, vamos, dejándole 3, 4 minutitos, ¿sí? Hay ponen en figuras, ¿no? Nueva clasificación del lupus, va a aparecer una tabla, un cuadro, que tiene diferentes puntajes y que nos arroja pues que un mínimo tiene que ser 10 puntos para poder clasificar dentro de este paquete de lupus. ¿Ok? A ver, vamos, 3, 4 minutitos. A quien yo le designe, por favor, va a poder compartir y presentar ese cuadro de la clasificación nueva de lupus.
Ok, ya he tenido un tiempito como para hacer una búsqueda sobre la nueva clasificación. Vamos a ver quién por ahí nos puede participar. A ver, Renzo. Hola Renzo, buen día. Sí, Por doctor, buen favor, día. ¿qué tal? ¿Podrás proyectar la nueva clasificación? El cuadrito nada más. A ver, te esperamos. Mientras Renzo va proyectando, no se le voy a pedir a su delegada si puede bajar mi PPT para que me ayude a proyectarlo, porque Sí, al doctor. parecer... Ya, listo, gracias. ¿Dónde lo va a dejar? Excelente. Sí, todavía después de después de la discusión con todos ustedes. Ok. Entonces tenemos los criterios del ACR, la clasificación EULAR, ¿no? Y esto parte definitivamente cuando empezamos con los pacientes 1/80. O sea, todos los pacientes deben tener ese criterio de entrada, ¿sí? El ANA, anticuerpo antinuclear. Entonces, frente a la sospecha de un paciente, nosotros tenemos que dosar el ANA. A partir del ANA, yo voy a ver manifestaciones clínicas. Okay. Renzo, ¿cómo has interpretado el cuadro? ¿Podrías explicarlo? Claro, doctor. Bueno, se le da un puntaje, ¿no? Por ejemplo, si presenta en cuanto a manifestaciones clínicas, manifestaciones constitucionales, ¿no? Si presenta fiebre, al paciente se le da un puntaje de 2. En las manifestaciones cutáneas, ¿no? Alopecia, lo que menciona ya, alopecia, úlceras, el lupus cutáneo subagudo, y se le da cada puntaje, ¿no? Y así con el resto. Ok. Entonces, como ven, va tomando diferentes aparatos o sistemas, ¿no? Cutáneas, constitucionales, articulares, neuropsiquiátricas, ¿no? Y luego un poco a lo que es la parte inflamatoria, derrame pleural o pericárdico o pericarditis aguda, ¿no? Entonces le va dando algún tipo de puntuación y a las manifestaciones renales donde tenemos que enfatizar. Miren, y la clasificación dice 10 puntos o más, ¿no, Renzo? Algo así para ser clasificado, ¿correcto? Y dice, los pacientes deben tener mayor o igual a 10 puntos para ser clasificados como lupus. Ojo, no dice diagnosticados, dice clasificados, ¿sí? Este cuadro tiende a clasificar al paciente como lúpico, pero es solamente un tipo de clasificación. El diagnóstico, como digo, es clínico, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué pasa si hace 9 puntos y no cumple 10, pero tengo muchas manifestaciones clínicas? Obviamente puede ser catalogado como diagnóstico de lupus, ¿sí? Porque va a primar la clínica. Entonces, pero veamos las manifestaciones renales, las que tú has enfatizado ahí. Si yo hago la biopsia renal y me sale que es una nefritis lúpica 4, o sea, tipo 4, prácticamente me está dando 10 puntos. De frente, ya tengo la clasificación de nefritis lúpica, ¿no? Entonces es importante la biopsia renal, ¿no? Con esto no quiero decir que vamos a biopsiar a todo paciente lúpico, que es lo ideal. En mi servicio hacemos en la medida de lo posible a todos los pacientes lúpicos que podamos realizar las biopsias, porque en realidad encontramos algunos cambios, sobre todo de fibrosis, esclerosis, que al parecer no son evidentes cuando uno toma la parte de laboratorio, ¿no? Y con la biopsia prácticamente nos está diciendo cuánto es la magnitud del daño realmente. Entonces, el estadio 3, 4, prácticamente como que nos obliga prácticamente
a realizar la biopsia renal ante la sospecha clínica, es decir, que tenga proteinuria, que tenga hematuria, compromiso de la función renal, ¿no? Más manifestaciones clínicas. Y si el paciente acepta la biopsia, en buena hora, porque nos permite clasificar 10 puntos y prácticamente ya está la clasificación y por ende el diagnóstico. En cambio, si es de clase 2 o de tipo 5, la nefritis lúpica solamente nos da 8 puntos, pero ya es alto. O sea, de tal manera que la biopsia renal es bien alta la posibilidad de esta clasificación, claro, porque prácticamente se está dando en tejido vivo, o bueno, en tejido muerto, digamos, pero digamos, viva la imagen de que hay un proceso inflamatorio que podría tener características de la nefropatía lípica. Y siempre es importante los 4 puntos, como decimos, de la proteinuria de más de medio grado. Entonces, cuando hablemos de la proteinuria en una sospecha, cuando más de medio gramo podemos plantear nefritis lúpica. Antes de medio gramo, no es que no sea, sino que sus posibilidades se alejan, porque podría ser otro tipo de glomerulopatía, no necesariamente lúpica, ¿sí? Podría ser otro tipo. Y siempre vemos en el hemograma la posibilidad de buscar leucopenia, trombocitopenia, ¿no? Que eso al toque nos da 3 y 4 puntos. Alopecia nos da 2 puntos, úlceras orales nos da 2 puntos, ¿no? Los derrames pleural, los derrames pericárdicos nos da 5 o 6 puntos, ¿no? De tal manera que muchas veces estos pacientes vienen así, con fiebre de origen inexplicable, o sea, no es una fiebre de origen infecciosa, es una fiebre de origen inmunológico y que es persistente en una mujer joven, que no tiene hitos, no tiene diarrea, no tiene neumonía, no tiene nada, y no tiene cánceres, entonces que es de una forma inexplicable, más las úlceras bucales, etcétera, y la proteinuria de medio gramo, entonces nos hace sospechar altamente en poder ir a plantear la posibilidad de un lupus y acudimos a la clasificación. Pero hay algún dato importante también, que es jugar con el complemento, ¿no? El complemento se supone que se va a estar disminuido porque en un proceso activo el complemento, entre comillas, se va a activar, digo entre comillas para lo redundante, se va a activar para, entonces ya sabemos que ahí hay cierto consumo y le damos, si es el 3 o el 4, 3 puntitos, pero cuando están los dos juntos, prácticamente solamente nos aplica un poquito más de 4 puntos. Igual tenemos el anticuerpo anticoagulante, nos da muy poco puntaje, y los anticuerpos anti-DNA, que siempre hemos dicho que son muy, muy específicos, ¿sí? Anti-DNA, después del ANA, siempre hay que tomar un anti-DNA, ¿sí? Después del ANA, que es el criterio de entrada, y como ven, no tiene puntaje porque es de entrada, pero si tiene un anti-DNA positivo, prácticamente ya nos está dando 6 puntos, nos está dando 6 puntos en esta valoración. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esta clasificación y requiere pues al menos un dominio clínico, ¿no? Por lo menos tiene que haber un dominio clínico, ¿no? Tener los 10 puntos o más. De una categoría, si tengo diferentes puntajes, se cuenta el más alto, ¿no? Obviamente no es sumatoria, sino que se cuenta el más alto. Y el punto de partida es el ANA 1 sobre 80, correcto. Gracias por tu presentación, Renzo. Deja por favor de compartir. Y ahora sí, si me apoyan con mis diapos para poder compartir la otra parte, que es la clasificación de la OMS, que son 4 de 11 criterios, ¿no? Que es lo que se ha estado... Sí, sí. Perfecto. Hasta sigue 3 más 3. La siguiente, ahí nos quedamos. Ok, ahí nos quedamos. Entonces, esta es la clasificación de ya un poco más diagnóstica, que se llamaba en ese momento del lupus, que la OMS nos recomendaba, que se ha estado usando hasta el 2019, ¿sí? Y de ahí ya se ha dejado un poco y estamos con esta nueva clasificación del 2019. Sin embargo, en algunas partes todavía se sigue usando y por eso que lo estamos compartiendo. Aquí basta cumplir 4 de 11, cualquiera de los 4, cualquiera de estos podría. Pero vamos al renal, que nos interesa. ¿Qué dice? La proteinuria más de medio gramo, idéntico. No ha cambiado el tema de proteinuria.
Aquí se agregaba un poco más lo cualitativo, o 3 cruces, ¿no? Si no hay cuantitativo, en un cualitativo de 3 cruces también podría ser el equivalente. O la posibilidad de cilindros celulares, que podrían ser de eritrocitos, de hemoglobina, de granulocitos, tubulares o mixtos, ¿no? También nos daba esta posibilidad. Entonces eso también sería interesante de esta antigua clasificación. Hoy, ¿qué nos dicen? Solamente la proteinuria, punto. Porque lo demás puede haber sesgo, ¿sí? Podría presentarse los cilindros en otras patologías y no necesariamente ser por la nefropatía lúpica. Y hay cierta distorsión de acuerdo a los reactivos cuando uno en el cualitativo pone una cruz, 2 cruces, 3 cruces, ¿no? Entonces es mejor entrar a lo cuantitativo. Y eso no ha cambiado la proteinuria. ¿Y qué se agregó en la nueva clasificación? La biopsia, ¿sí? La biopsia renal ha sido lo que se ha agregado. Y entonces cuando uno ve en la parte inicial, el eritema malar es el famoso alas de mariposa, el eritema discoide, que también son lesiones cutáneas, eritomatosas en parches un poquito elevados, como una especie de unas placas, ¿no? Que se dan en diferentes regiones de la piel. La fotosensibilidad, que es otro criterio importante a tener en cuenta, las úlceras orales, artritis, sinusitis, ¿no? O serositis, los trastornos neurológicos, ya se ha comentado, el hematológico, que son varios, ¿no? Plaquetopenia, leucopenia, ¿no? Situaciones muy parecidas a la anemia hemolítica con activación de los reticulocitos, ¿no? Se ve también en este grupo de pacientes. El anti-DNA, el anti-Smith, igual que en el otro, que son muy fuertes desde ese punto de vista. Y aquí está el ANA como un criterio, ¿no? En cambio, en la nueva clasificación, el ANA ya no tiene puntaje, no es un criterio, es un punto de partida. ¿Sí? Todos tienen que cumplir eso. Entonces la pregunta lógica dice, doctor, ¿y el que no tiene ANA positivo qué? ¿No es lupus? Ah, esta es una controversia que tiene pues esta nueva clasificación. Lo que pasa es que, ¿cuál es la idea? Aumentar la sensibilidad diagnóstica, ¿sí? Y si se puede, también la especificidad diagnóstica. Entonces, yo para aumentar mi sensibilidad o especificidad, pues pongo el ANA. A partir del ANA ya juego con la parte clínica, ¿sí? El ANA solo no representa, digamos, diagnóstico, porque se ha visto en ancianos, el ANA puede marcar y no tener nada. Y también se ha visto que hasta un 5% de la población normal puede tener ANA positiva sin tener manifestaciones clínicas de lupus o de artritis o de enfermedad de tejido conectivo mixto, nada. Simplemente es como el factor reumatoideo. El tener factor reumatoideo positivo significa que todos tienen artritis, ¿no? Hay hasta un 1 o 2% de la población en general que marca positivo, ¿no? Bueno, ya se ha visto que hay un factor inflamatorio, probablemente porque todos estos responden a la cascada inflamatoria. Entonces, por eso es que hay cierta elevación. Entonces, clasificación antigua, 4 de 11, lo encuentran en Google, en cualquier lugar. Clasificación nueva, a partir del ANA 1 sobre 80 y puntuaciones 10 a más, por lo menos un criterio clínico de cada área, toma el puntaje máximo. ¿Qué viene en el examen o cómo? Obviamente va a ser con la nueva clasificación, ¿sí? Entonces es probable que nos venga una mujer de 36 años de edad que presenta dolor articular, fiebre de origen no determinado, que hace 2 meses tiene orina espumosa, hoy en la mañana nota orina rojiza y por eso acude a nosotros. ¿Sí? Es hospitalizada, ¿no? Y se encuentra alas de mariposa, úlceras bucales, leucopenia, trombocitopenia. Su diagnóstico más probable es, ahí está la situación, ¿no? O la prueba que usted solicitaría confirmatoria es, o los exámenes auxiliares que usted solicitaría es, o cuál de los siguientes no presentaría. Entonces, hay muchas formas de preguntar lo mismo. Correcto. La siguiente, por favor, que ya era la actividad que hemos ido adelantando, ¿no? Que era de la búsqueda, ¿sí? Y la siguiente, en la Doctor, siguiente, sí, lo que pasa sí, es sí, que ahí decía que era criterio diagnóstico, pero en cambio sí, en el anterior, el del 2019, dice que no es diagnóstico, sino que clasificación, es clasificación. sí, así es, correcto. Sí, es correcto. Lo que pasa es de que el 4 de 11 en su momento le pusieron como diagnóstico, pero hacía falsos diagnósticos. Por ejemplo, tú tenías el ANA positivo,
¿no? Y tenías los otros 3 más y completabas 4. Y le dabas corticoide y le dabas todo. Y ese paciente a veces no tenía mucha sintomatología. Y después ya hicieron estudios de campo y se dieron cuenta que el 5% de la población puede tener ANA positivo sin que tenga la patología. Entonces, por eso la nueva ya no pone diagnóstico. Sí, lo deja el diagnóstico clínico médico. Es el médico el que etiqueta el diagnóstico. Solamente le pone, te puedo clasificar como, ¿no? En algunas clasificaciones es equivalente, obviamente, al diagnóstico, ¿no? Es equivalente al diagnóstico, ¿sí? Por eso decía, ¿qué pasa si alguien puntaje tiene 9 y no lo puedo clasificar? Sí, pero lo puedo diagnosticar, ¿sí? Es básicamente esa situación que dejan un poco a la libre decisión médica, ¿no? Sí, hay una diferencia en el enfoque anterior que era diagnóstico, pero ahora bien claro lo ponen como clasificación. Entonces esta nefritis lúpica, en realidad, pues todos sabemos que es una situación de activación de los complejos inmunes, que al final hay complejos inmunes activos circulantes, que es esa lucha entre el anti-DNA y el complemento que es activado de la célula. Muchos de estos complejos inmunes son depositados en el riñón y ahí el daño que se localiza o que se hace en ese punto de vista. Esta situación inflamatoria de generar el depósito renal nos hace a la vez pues, que se active el complemento, el óxido nítrico, que la quimiotaxis sea más activa, de mayor situación, porque están atacando las células ante un evento inflamatorio, pero es nuestra propia célula la que nos está condenando a tener este evento inflamatorio. Entonces, es un desconocimiento de lo nuestro, ¿no? Y ahí entonces, ¿qué se hace? Pues apagar el problema inflamatorio. Aún no tiene tratamiento esto. Cuando alguien descubre un targa que va directamente a autorreconocerse y decirle, oye, aguántate, no ataques porque es tu propia célula, ¿por qué lo vas a atacar? O sea, no se sabe por qué o qué gatillo hace que se desencadene la respuesta, ¿sí? Aún se siguen estudiando los que tienen los ANAs positivos, ¿no? Cada año le van sacando para titular y ver manifestaciones, ¿no? Porque se asume que en algún momento pueden detonar estas características de tener una enfermedad inflamatoria, ¿no? Porque partimos de ahí y luego ya son clasificados como AR, como lupus, como colitis, etcétera, ¿no? En diferentes modalidades. Entonces, esta inflamación que se produce por los depósitos es una inflamación local. Esta inflamación, conforme el tiempo va pasando, más inflamación va a producir finalmente el daño o lesión renal. Estos anticuerpos específicos, ¿no? Van hacia los blancos celulares y el que sufre más es aquí la parte glomerular y la parte tubular, ¿sí? Es ahí donde hay mayor cantidad de daño y hemos visto que la glomerular da la filtración glomerular, la tubular da la reabsorción. Entonces vamos a tener problemas en la tasa de filtración glomerular y de hecho que vamos a tener también problemas de la activación del complemento, vamos a tener problemas de la coagulación y vamos a generar en algún momento anticuerpos antifosfolipídicos, ¿no? Hipercoagulidad y una característica en la biopsia es que encontramos a veces trombos o microtrombos glomerular, ¿no? Microtrombos glomerulares. La siguiente, por favor. Ok. Entonces ahora ya nos centramos un poquito a poder definir, ya algo le hemos comentado, que tiene que tener más de 0.5 gramos, el sedimento urinario tiene que haber alguna forma de patología, de hematuria, cilindros celulares, ¿no? El ANA, el anti-DNA, algún valor afectado y pensar, obviamente, que hay manifestaciones renales, ¿sí? Porque hay lupus y que no tiene manifestaciones renales aparentemente, ¿no? Los estadios 1, de repente tiene solo dolor articular, o solo lesión en piel, pero no tiene proteinuria, no tiene hematuria, entonces nos da a entender de que el proceso inflamatorio a nivel renal ha sido muy poco, ¿sí? Más ha sido en piel, por ejemplo, ¿no? Pero aquí hay que ver ese punto de vista de la proteinuria básicamente, que está asociado al anti-DNA, al ANA, al complemento bajo y los valores nitrogenados que pueden elevarse. La siguiente. Entonces, en realidad en nuestro medio, casi un 50% de los pacientes que vemos tienen una nefropatía lúpica. Lo que pasa es que el nivel del hospital es diferente, ¿no? Porque la data que tenemos es de un hospital de referencia, entonces casi la mitad de los pacientes son referidos por este tipo de lesión. En cambio, en la atención primaria,
vamos a ver que de repente es un 10% y nada más. Este 10% obviamente porque no es un nivel en el cual vemos tanta nefropatía lúpica, ¿no? En cambio aquí cambia así porque esa nefropatía lúpica se va a dar más en los niveles 2 o 3 o de nivel hospitalario. En realidad esta prevalencia varía entre 30 a 60, 70%, ¿no? Es bien variante de acuerdo a las realidades y a algunas situaciones que uno puede tener. Bueno, por ahí hay un dato americano sobre los afroamericanos, ¿no? Que tienen más riesgo de desarrollar insuficiencia renal, hipertensión, fibrosis artificial. Sí. Entonces van a ver esas características que se va a dar entre este tipo de patologías de los afroamericanos. La siguiente. La enfermedad renal, de hecho, que es una forma de presentación del lupus, como comenté. Acá vemos casi un 15-20% que pueden presentarse con enfermedad renal. Sin embargo, la literatura nos dice que un 3 a 6% podrían presentarse. La nefritis lúpica se diagnostica realmente al inicio, los primeros 5 años del diagnóstico del lupus. Pero cuando el lupus ya está, digamos, más de 10 años, como que ha bajado la carga inflamatoria. Sí, sí. Algunos compañeros me están diciendo que usted todavía sigue presentando, o sea, no ha dejado del modo de presentación. Algunos ven la diapositiva que yo estoy proyectando y otros se han quedado con la diapositiva que usted está proyectando. Sí, qué raro, porque ya no estoy presentando nada. Estamos en tuyo, en epidemiología, nefritis lúpica. Sí, no Sí, sé. A ver. sí, a ver, vamos a ver. ¿Y podría revisar eso Sí, voy a revisar, sí. No, ya no está. Ahí está el tuyo. A ver, pregúntales, yo creo que ya deben estar nivelados. Héctor, Sí. ¿ves la diapo de epidemiología nefritis lúpica? Porque si es el único, no podría ser, porque generalmente todos son lo que el efecto es en todos, ¿no? Sí, pues, Héctor. Héctor, ¿cómo vas? Lo que pasa, doctor, es que, por ejemplo, yo estoy presentando desde mi laptop y, bueno, yo veo lo que estoy presentando, ¿no? Y para poder conversar con usted, lo he prendido también desde mi celular. Y en mi celular no se ven, se ve la primera diapositiva. Pensé que era cuestión de mi celular. Pero, Héctor, dime algo. Él se ha quedado con lo mío. Claro. Sí, a ver, preguntémosle para. O si no, sal de nuevo y vuelve a compartir, ¿no? De repente eso puede ser. ¿Alguien más ve distinto, chicos? Por favor, colaboren. Yo veo epidemiología. Ahí estamos, sí, justo estamos ahí. ¿Alguien tiene algún problema aparte? Si no, de repente es la laptop de Héctor y la mía. Digan algo, chicos. Aparentemente están bien, están dormidos, no hay problema. No están viendo los diapos. Ok, doctor. Ok, Entonces, sí. más bien, gracias. Sí, cualquier cosa avisas, por favor, ¿sí? Para ver si se soluciona. Entonces les decía de que los primeros 5 años del diagnóstico es la forma más frecuente que uno puede capturar esta nefritis lúpica, porque después de 7, en realidad más de 10 años ya es muy difícil porque el proceso inflamatorio ya se apagó. O sea, ese paciente ya está tan estable en la forma inactiva, ya no activa del lupus, que casi ya no hay compromiso renal, ¿no? Hay algún autor como Kippel que describió varias formas o tipos clínicos de nefropatía lúpica, ¿no? Como que silente, esa es la apagada que decía, una nefritis activa, ¿no? Que esta podía ser crónica o aguda. Hay formas que le llamó él fulminantes, la rápidamente progresiva, o sea, de presentación muy rápida, síndrome nefrótico, insuficiencia renal progresiva, ¿no? En pacientes con urianálisis normal. Ajá, y aquí venía una controversia, decía, oye, pero si el doctor ha dicho que es proteinuria, hematuria, y ahora me dice de que hay nefropatía lúpica con análisis normal. Sí, pues esa es una de las formas interesantes de la nefrología, porque por eso es que la conducta ahora es biopsiar a todo.
inclusive los estadios iniciales. Y se ha visto que hasta un 30% de los estadios iniciales que aparentemente no tendrían mayor problema, se ha encontrado ya en la histopatología algún tipo de lesión. Ok, entonces la moraleja es, primero, afinamos nuestro diagnóstico clínico, tratar de ver si tiene alopecia, rayos, cera maldaria, trombocitopenia, plaquetopenia, hipocomplemento, etc. Y luego afinar nuestra clasificación, a ver si encaja con este punto de ingreso que es el ANA 1/80. Y si es así, pues lo podríamos tener ahí dentro de este contexto. Okay, la siguiente. La manifestación ya les había comentado, hematuria microscópica en un 30%, ¿no? Que se puede encontrar, sin embargo hay otras series que nos dicen que es hasta un 80%. Generalmente casi nunca se presenta como algo muy aislado, independiente de un cuadro clínico, ¿no? Y lo que es muy bajito es la hematuria macroscópica, ¿no? 1%, 2%, no es más de la gente que hace hematuria macroscópica. Obviamente ya hemos visto, bueno, en el grupo, que esta hematuria no tiene que tener coágulos, es una sangre más oscura, ¿no? Este tipo de hematuria de tipo renal. Entonces, en el sedimento urinario sí tengo que rescatar un término que se llama sedimento telescopado. Ojo, esto siempre viene en los exámenes de NAM y es probable que también ustedes en los siguientes, ¿no? Se llama sedimento telescopado, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar todas las partes celulares alteradas. Leucocituria, hematuria, proteinuria, cilindruria, ¿no? Vamos a encontrar la presencia de todas estas situaciones y esto va a ser muy subjetivo de la nefritis lúpica activa. Entonces, si en el examen vendría paciente mujer de 36 años de edad que presenta dolor lumbar, evidencia de orina espumosa, acude a la posta y la posta encuentra un sedimento urinario de leucocituria, hematuria, proteinurias, cilindros hemáticos, su posibilidad diagnóstica es lupus inactivo, lupus activo, no es lupus porque no tiene lana 1/80, ninguna de las anteriores, ¿no? Entonces, como ven, no hay lana, pero clínicamente me puede llevar a una actividad de lupus, ¿no? Por eso la pregunta dice, ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿No? No dice, ¿cuál es el diagnóstico? Dice, ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿No? Y entonces, y dice, pero total, entonces, ¿cómo ha dicho que la clasificación? ¿Qué es clasificación? Pues, ¿no? Ya cuando yo tenga el lana, pues va a ser más fácil clasificarlo y muchas veces va a coincidir con el diagnóstico. Pero aquí mi diagnóstico clínico me podría dar esa sospecha. La que sigue. La que sigue, por favor. Ok. Ahí hay diferentes tipos de manifestaciones. Síndrome granular es un 30%, hialinos un 30%, ¿no? Que se van a dar. Los eritrocitarios casi 10%, los grasos 5% y los cuerpos ovales grasos también 5%. Entonces, lo que es grasita, 5%. Los eritrocitos, casi 10%, y 30% hialinos y granulosos. La que sigue. Esto es casi lo mismo de las manifestaciones, como les decía, el 50% tienen disminución de la tasa de filtración glomerular, aumento de la creatina, porque es lógico, ¿no? Está alterando o inflamando la parte glomerular tubular, que es la parte de la nefrona funcionante. ¿Y ahí qué se produce? Tasa de filtración glomerular, ¿sí? Y si la tasa está abajo, ya hemos dicho que aumenta la creatinina. Entonces, es una forma de presentación muy, muy frecuente. Y la otra forma de presentación es el síndrome nefrótico, ¿sí? Que se va a dar en este también grupo de pacientes. Y de hecho, ya hemos dicho que el síndrome nefrótico, bueno, todavía no está en la clase, pero el síndrome nefrótico puede ser primario o secundario. Cuando hablamos de secundario, se refiere a que secundariamente a alguna patología, ¿no? Secundariamente a lupus, secundariamente a diabetes, secundariamente a amiloidosis, secundariamente a algo. A algo va a ser esa forma de secundario. La que sigue. Ahí hay un montón de manifestaciones de nefritis lúpica y su clasificación, ¿no? Esto no es para la clase tal vez, no, pero lo puse en el sentido de decir que no es tan fácil hablar de nefritis lúpica, porque tenemos clases de nefritis lúpica, ¿no? Grado 4, grado 3, y ya vimos que en la clasificación, cuando tengo grado 2 o 5, me da puntaje, ¿no? Me da 8 puntos. En cambio, cuando tengo la nefropatía lúpica, ¿no? 3 o 4, me da prácticamente 10 puntos, ¿no? Entonces,
porque tiene una serie de situaciones, ¿no? Simplemente para saber que la biopsia es importante y que hay diferentes clases, de la 1 a la 6, ¿no? En la clasificación de la nefritis lúpica histopatológica. La que sigue. Eso no viene porque no es semiología, de hecho, pero sí hay que encajarlo un poco para lo siguiente. Lo que sí es algunas correlaciones clínico-patológicas importantes. ¿Qué debemos aprender de la tipo 4? Que es la más común, la más frecuente, la forma de presentación de la nefritis lúpica tipo 4. ¿Qué es la nefritis lúpica difusa? Es la forma pues, más frecuente que vemos en la biopsia. ¿Cómo se presenta? Con hematuria, con proteinuria, con síndrome nefrótico, con insuficiencia renal e hipertensión arterial. Se asocia con título elevado de anti-DNA e hipocomplementaria. ¿Qué vino en los exámenes anteriores? Igual, un paciente de tantos años de edad, generalmente es una mujer de 26 años de edad, que empieza con proteinuria, acude a la posta, encuentran hematuria, creatinina en 4, hipertensión arterial en 160. ¿Qué exámenes usted solicitaría? ¿No? Y venía hemograma, un anti-DNA, creo que venía un urocultivo, ¿no? Y ninguna, creo, ¿no? Falta datos, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, por ahí esto orienta a ir pensando en estas características. La que sigue. La que sigue, porque eso simplemente era enfatizar que hay actividad. Cuando hay proceso inflamatorio, pues hay lesiones activas, agudas, y hay lesiones crónicas. Pero en esta diapositiva sí me quiero centrar un poquito en las indicaciones de la biopsia de un paciente lúpico. ¿Cuándo vamos a biopsiar? Ya al inicio les he dicho que por ser un nivel de referencia 3, con los Revalidati, pues todo lo que viene se biopsia, ¿sí? Pero es que nos vienen cuadros un poco avanzados y que ameritan la biopsia. Sin embargo, cuando uno ya le pone la parte teórica de la proteinuria, más de 0.5, ¿no? Es un criterio importante para poder biopsiar al paciente. A partir de ahí, ya hay que ver otras manifestaciones, ¿no? Para poder biopsiar, y el sedimento activo. Cuando hablamos de sedimento activo, es ese sedimento telescopado que decía, ¿sí? Proteinuria, hematuria, cilindruria, ¿no? Entonces, o tengo la proteinuria más de 0.5 o tengo un sedimento activo. Esos son dos criterios que tengo que biopsiar, ¿sí? Y el deterioro inexplicado de la función renal. O sea, de pronto es una mujer de 20 años y sube la creatinina. Claro, yo sé que la subida de la creatinina se puede ver a muchas causas. Uno, la prerrenal que le llamamos, que porque no tiene aporte, se ha deshidratado, tiene sangrado y no hay de repente. La otra es post-obstructivo, o sea, es obstructivo, ¿no? Que por un cálculo, por un coágulo, por un tumor, etcétera, no tiene. Entonces, ¿qué me queda parenquimal? ¿Sí? Entonces, dentro del parenquimal, yo pues puedo descartar una glomerulopatía. Dentro de las glomerulopatías, la causa secundaria está el lupus, o tal vez la vasculitis, o tal vez el mieloma, etcétera, ¿no? Entonces, esto es otra forma. Entonces, indicaciones de biopsia, proteinuria más de 0.5 o sedimento activo. Y deterioro inexplicado, ojo, inexplicado de la función, ¿sí? Sino algo que no se puede explicar. Y habrá momentos en que hay que repetir la biopsia, ¿no? Hay sujetos, esto ya es medicina 1, la repetición, pero se la ha puesto ahí, ¿no? Porque en medicina 1 sí hay casos en el cual ya tienen semiológicamente sus diagnósticos, su clasificación, pero llega un caso complicado que hay que repetir la biopsia, ¿no? Y lo repetimos en aumento o reaparición de la proteinuria, aumento de la creatinina sérica, ¿no? Refractariedad a los tratamientos, ¿no? Etcétera, que uno pudiera tener. La que sigue. Y entonces llegamos al punto ya de la semiología nuestra. Al examen en general, ¿qué es lo que tenemos que ver? Pues tenemos que ver la característica de un paciente lúpico. O sea, no hay ningún cuadro clínico característico sine qua non de la parte de la nefritis lúpica. No hay. O sea, no es que tenga el signo de nefritis lúpica, tenga la característica de no hay. Se debuta como un paciente lúpico habitual, que uno tiene que ver características de diferentes órganos y sistemas. A la inspección es lo mismo, o sea, no hay algo especial, palpación, percusión, todo es igual como un paciente que uno hace, o sea, no hay un signo del riñón, no hay una maniobra del riñón que me diga este es nefritis lúpica, o sea, no lo hay, ¿sí? ¿Qué es lo que hay? El famoso sedimento
activo o telescopado, proteinuria, leucocituria, cilindruria, ¿no? Y básicamente enfatizar las proteínas más de medio gramo y el aumento de la nitrogenada, ¿sí? Eso nos guía un poquito, tal vez en la interpretación. Entonces no tenemos algo muy específico en la parte semiológica específico de renal. Aquí sigue. Entonces sí, enfatizar un curso clínico importante, que en la parte renal siempre lo vemos, de las glomerulopatías sobre todo, y aquí lópica es uno de ellos, que es la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Su nombre dice que rápidamente progresa. ¿Y cómo se define? Un valor al doble de la creatina sérica durante un periodo de 3 meses en el contexto de una glomerulonefritis proliferativa, necrosis fibrinoide y medias lunas celulares. ¿Qué quiere decir esto? En realidad es el aumento de las creatininas en días o semanas, ¿sí? Y que compromete la función del renal. Traducido, aquí esta es una definición donde dice que tiene que ser el doble. Y el otro día vimos un caso con los alumnos y que no llegaba al doble. Doctor, pero no es el doble, entonces no es. Sí, pero el curso clínico dice, partiste de 0,8 a la semana 1,2, a la otra semana 1,9 y la otra semana 4. ¿Qué está sucediendo? O 4 semanas, la creatina de 0,8 se ha ido a 4. Entonces esa es una evolución rápidamente progresiva, inexplicable, que no tiene una causa. No ha habido pérdidas, no ha habido sangrado, no ha habido tumores, no ha habido nada. Simplemente el hecho que ha ido subiendo la creatina, ¿no? Claro, en un momento llegó al doble, ¿no? Porque de 0,8 llegó a 1,9, entonces ya era el doble, ¿sí? Por eso es que esta clasificación se pone por ahí, mirando este tipo de situaciones, ¿ok? Ese sí, tener en cuenta este cuadro, lo rápidamente progresivo. La que sigue. Porque este cuadro es clínico y no es específico de lupus, ¿correcto? Puede ser una glomerulonefritis post-estreptocócica también, ¿no? Y tenemos algún casito clínico. Si copian ustedes el título y buscan en Google, lo van a poder bajar. Esta es una lectura, ¿no? Que ya se les deja de manera personal. El que quiere avanzar un poquito más respecto al caso clínico, es interesante, como hablan de la nefropatía lúpica, hay una revisión que el mismo artículo nos da sobre todo el seguimiento que hemos estado conversando. En realidad es un ejemplo del caso clínico que desarrolla en el diagnóstico, ¿no? Que se hace, tiene pues una evolución muy chiquita de 7 días de evolución, que se acompaña de ascitis, de dolor epigástrico y disnea, ¿no? O sea, totalmente diferente a la que hemos conversado, está diciendo proteinuria, hematuria, aquí no. Aquí tiene, y justo por eso se presenta en el caso, porque es una presentación atípica, diferente. Y cuando empiezan a ver los laboratorios, se dan cuenta que los complementos, uno de ellos está abajo, que aparece el anticuerpo antinuclear positivo, que hay aumento de la urea, que hay aumento de la creatinina, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, no se realizó la biopsia renal porque no había insumos en el hospital, ¿no? Y la paciente fallece, ¿sí? Un curso muy rápido de ataque en diferentes órganos, ¿no? Y que ya en la discusión, en la necropsia prácticamente se ve que este curso cómo se presenta. Ok, eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Respecto a estas circunstancias, ahí está un poco las funciones, qué es lo que se altera, que siempre lo pongo para que se puedan acordar un poquito, ¿no? De las funciones. Entonces, si hay alteración de la función renal, todo esto se va a alterar. La filtración glomerular, la resorción, la secreción tubular, el ácido gas, el hidroelectrolítico, ¿no? Etc. Entonces, va a haber esas alteraciones, que es una forma también de valorar la función renal. Ok, si no hay preguntas. Bueno, entonces les agradezco. Con mi grupo nos estamos reuniendo en 15 minutitos y al WhatsApp nos comunicamos. Entonces, muchas gracias para que puedan continuar porque me dicen que tienen práctica. Gracias, doctor. Gracias.